Buenos días, queridos alumnos. Por razones de orden personal, tengo un viaje fuera del departamento y no puedo estar en clase hoy sábado 9 de noviembre. Voy a dictarles, a dejarles en plataforma grabada la clase del día de hoy, que no es más que el complemento, la explicación de las diapositivas del derecho laboral, que como la vez pasada habíamos empezado por definir precisamente que el derecho laboral, la esencia del derecho laboral es el trabajo. Y ese trabajo, como faena, como labor, implica necesariamente un despliegue físico de energía. Y desde la óptica jurídica significa la actividad libre material e intelectual, que claramente está definida en el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo. Las relaciones jurídicas del derecho laboral se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo. Ese Código Sustantivo del Trabajo regula dos tipos de relaciones básicas, que son las relaciones individuales entre dos personas. No hay la excepción, es decir, no puede haber un contrato de trabajo de una sola persona. Tiene que haber siempre en la relación jurídica dos sujetos: el sujeto activo, que es el patrón o el empleador, y el sujeto pasivo, que es el trabajador. Y desde ese punto de vista, la excepción no equivale a que haya un contrato unipersonal. El derecho laboral tiene su protección. Cuando hablamos de relación individual, significa que de acuerdo a todos esos esquemas que vimos en las sociedades, de cómo está dividido el mundo empresarial colombiano en micro, gran, pequeña, mediana y gran empresa, que implica determinados tipos de trabajadores en planta. El hecho de que sea una relación individual significa que cada trabajador, así sean 400, 100, 80, 200 empleados, tienen un contrato individual. No es un contrato generalizado para todos, sino un contrato individual. En eso es lo que regula efectivamente el Código Sustantivo del Trabajo. Y la otra parte que tiene que ver precisamente producto de esas relaciones, porque hay todo un conglomerado de trabajadores, implica necesariamente una regulación de comportamiento de tipo social, que tiene que ver con el problema de las relaciones en el trabajo, que tiene que ver con el problema del cumplimiento de un reglamento interno de trabajo, con las estipulaciones contractuales del contrato de trabajo. Desde todo punto de vista, el contrato es un fundamento constitucional, y como tal el trabajo tiene su protección. Ahí están definidos los marcos, el marco constitucional que protege el derecho laboral. Las fuentes del derecho laboral, al igual que las fuentes del derecho comercial, son materiales o reales de la realidad. Por ejemplo, hoy tenemos en la realidad que la jornada laboral en Colombia ya no son máxima 8 horas, sino a partir de la ley 2101 del 2021 son 42 horas semanales, y aplicables en la forma en que más adelante se les va a explicar también. A partir del 2023, 2024, estamos hoy en 7 horas diarias. Antes la jornada máxima, y ahí en la diapositiva está, eran de 8 horas diarias, 48 semanales. Hoy, en virtud de esa nueva norma, van a ser 42, pero van a implementarse, o se han implementado gradualmente desde el 2023 a la fecha, de manera tal que hoy la jornada máxima laboral es de 6 horas diarias. Como fuentes del derecho, ya habíamos dicho, son fuentes principales la ley, la costumbre, y además de ello el derecho laboral tiene sus fuentes propias, son las mismas estipulaciones contractuales definidas en el contrato laboral,
el reglamento interno de trabajo, las convenciones colectivas, que es producto precisamente de entender el otro tipo de regulación del Código Sustantivo del Trabajo, que son las relaciones colectivas. Eh, los principios que tienen que ver con el derecho laboral están consagrados en el artículo 53 de la Constitución Nacional y son los que allí ustedes tienen bien claramente definidas en la siguiente diapositiva 12, básicamente los esenciales, y aquí de manera general se establecen la favorabilidad, la primacía de la realidad, la irrenunciabilidad, la igualdad, la continuidad, el máximo de derechos y garantías, la buena fe que se presume en todos los negocios jurídicos, el orden público porque precisamente es el Estado el que entra a regular esas circunstancias, y la racionalidad. Aquí entonces hay definidos esos principios de favorabilidad, primacía de la realidad, mínimo de derechos, irrenunciabilidad a los derechos, indubio pro operario, que están claramente definidas allí en las diapositivas que ustedes tienen. Hay una cosa importante que deben tener presente, que de manera general, ya lo habíamos hablado, de manera general las leyes rigen a futuro, es decir, a partir de su vigencia hacia adelante, la regla general. Pero toda regla general tiene su excepción. Recuerden ustedes que vimos en sociedades que la sociedad es un contrato de dos o más personas, pero en la práctica ven ustedes que ese contrato de dos o más personas tiene sus excepciones. Y hablamos precisamente de las empresas unipersonales, y hablamos de la excepción de la SAS constituida por un solo socio, etcétera. Y desde ese punto de vista también entendemos la ley. La ley también es de manera general, impersonal y abstracta, y rige a futuro, nunca hacia atrás. Pero en virtud de los principios laborales, en donde la tendencia es a favorecer al trabajador, hay unos criterios que necesariamente enmarcan la excepción a la generalidad de la ley de que rige a futuro. La ley también puede tomar asuntos anteriores, es decir, puede ser retroactiva siempre y cuando favorezca en los términos del derecho laboral al trabajador. No atente contra la estabilidad, no atente contra la favorabilidad, contra la misma realidad, etcétera. Y entonces esa figura de aplicación de de la excepción de la y retroactividad de la ley es lo que se llama retrospectividad, que como claro está en la diapositiva 13, es la excepción a la retroactividad, y que no es más que la aplicación de una ley nueva a situaciones nacidas en el tiempo de la ley derogada y que no estén terminadas. O sea, no se puede menoscabar la libertad, la dignidad humana, etcétera. Contrato, cuando hablamos entonces del contrato, las características del contrato son que es, repito, es consensual, siempre es bilateral, conmutativo, en que ambas partes precisamente reciben un beneficio. La onerosidad obviamente implica que tú vas a recibir un salario, y el empleador necesariamente una utilidad por el bien que produzca. De trato sucesivo en el término de la importancia de la clasificación de los contratos a término definido y a término indefinido, es decir, que rigen un tiempo definido, o un contrato a término de obra, etcétera, etcétera. Intuite persona simple es una concreción de entender que el contrato laboral no permite excepción de una sola persona. Siempre hay como actores dos personas, el empleador y el trabajador. Es bilateral siempre, y además es principal, no depende de otro contrato, sino del mismo contrato laboral como tal. Los elementos del contrato: hay elementos de validez,
que son los mismos que vimos del negocio jurídico. Tiene que ver con la capacidad, con el consentimiento, con el objeto lícito y la causa lícita en los términos en que ahí está definido. Y hay los elementos naturales del contrato que tienen que ver con la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia del trabajador, que tiene que ver básicamente con el problema de las jornadas de trabajo, que tiene que ver con el cumplimiento de un reglamento interno del trabajo, que tiene que ver con los derechos que están consignados en el contrato laboral y las obligaciones que el trabajador tiene, y el pago de un salario como retribución al servicio. Y hay que distinguir que más adelante, en próxima clase, que no es lo mismo para el cálculo de las prestaciones económicas sociales entender que salario sea remuneración. La remuneración siempre tiene que ver con el valor estipulado en el contrato. Para efectos de cálculo de prestaciones sociales, esa remuneración debe buscárselo los factores definidos por ley para obtener el salario. Y con el salario es que efectivamente se hace el cálculo de las prestaciones económicas y sociales. Las modalidades de contrato, de acuerdo con la forma verbal y escrito. De manera general, los contratos, atendiendo el tiempo, de acuerdo con su duración, puede ser ocasional, a término fijo, que es lo que normalmente es el contrato que exige una solemnidad legal de manera general, que debe constar por escrito, pero ustedes saben que todo tiene su excepción y no siempre eso ocurre. Ya hemos hablado sobre eso bastante. El contrato de duración por obra determinada y el contrato a término indefinido. Aquel a término fijo y este son los básicos que vamos a tener presente para efectos del desarrollo y la misión y la visión de esta parte laboral, y que básicamente tiene que ver con entender, para efectos de la terminación de los contratos, la indemnización que ello genera, tanto para un contrato a término definido como a término indefinido, con la circunstancia especial que el contrato a término definido se sabe cuándo empieza y también cuándo termina, y que por regla general debe ser por escrito. Y el contrato a término indefinido se sabe cuándo se empieza, pero tampoco no se sabe cuándo se termina. Y entonces, desde ese punto de vista, el Código Sustantivo del Trabajo establece esas condiciones que tenemos del contrato a término fijo, que puede prorrogarse si no se avisa, y que por mucho que se prorrogue hasta más de 3 años, no deja nunca de ser un contrato a término fijo o término definido. Las formas de terminación del contrato: por el cumplimiento del objeto del contrato, sin justa causa, por justa causa, y otras adicionales como la muerte del trabajador, por renuncia del trabajador, por despido colectivo, con personas de limitación física, psíquica o sensorial. Y entonces hablamos de las estipulaciones que establece frente a la indemnización de un contrato, que hasta aquí es la clase que vamos a desarrollar hoy, porque vamos a dejar un ejercicio. Ahí está definido. El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 789 del 2002, establece terminación del contrato sin justa causa, terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento. La condición resolutoria es que efectivamente, si usted incumple, simplemente se va por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Puede ser el empleador o puede ser el trabajador. Y el trabajador tiene que ser, pues, si la persona sale y no avisa con tiempo, obviamente tiene que pagar ese tiempo en la empresa. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador, lógicamente deberá entenderse la indemnización, que en un contrato a término fijo corresponde al tiempo que falta por cumplir el plazo pactado, en los términos que allí se está estableciendo.
A no tener justa causa que soporte el despido, el trabajador afectado tiene el derecho a recibir la indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo. Esta indemnización también procede cuando el trabajador invoca la terminación por justa causa. Aplica para los contratos a términos indefinidos como para los contratos a términos definidos. Entonces, el artículo 64 mira dos tipos de terminación unilateral, que son las que vamos a explicar y que tienen que ver con dos tipos de modalidades que el artículo 64 establece. Primero, para trabajadores que devengan un salario inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la indemnización será 30 días para el primer año cuando tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año o más. Y dos, si el trabajador tuviera más de un año de servicio, pues está clarito, continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre el primero, que es la tabla que más adelante se les va a explicar. Y el B, la segunda modalidad, que es para los trabajadores que devenguen más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La indemnización será 20 días por el primero y 15 proporcional sobre los siguientes años y proporcional. Esta era la modalidad anterior que tenía el código anterior, según la ley 50 de 1990, y que a partir de la ley 789 del 2002 cambió y pasamos directamente a la diapositiva 30, que habla para el primer caso, para trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales, 30 días de salario para el primer año y 20 días adicionales para los siguientes, y en el segundo caso 20 días para los que devengan más de 10 salarios mínimos, 20 días para el primer año y 15 días proporcionales. Allí entonces dejamos un ejemplo para esas dos modalidades que ustedes van a llenar. Para el primer caso, un caso hipotético, un trabajador que ganaba 3 millones de pesos y que duró trabajando 6 años, 8 meses. Entonces ustedes allí en el ejercicio se les explica que ustedes tienen que mirar, cuadrar el valor total de la indemnización que corresponde por año. Por ejemplo, en el primer caso, 30 días y el valor constante, que es el valor día de indemnización, se multiplica por el número de días y da el valor de la indemnización por año, de manera tal que si ustedes el total de los días que suman lo multiplican por el valor del valor día de un mes, de una mensualidad, les da la indemnización. En igual sentido y orientación van a llenar el vacío de cuánto es la indemnización que le corresponde a un trabajador que duró vinculado 6 años y 8 meses, pero que tenía un salario integral mayor, igual a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de su despido. Entonces allí las relaciones cambian: 20 días por el primer año, 15 por los siguientes y proporcional. En el sentido de que no se les olvide que para el primer caso, si en 12 meses se indemnizan 20 días, en 8 meses ¿cuánto se indemniza? Lo mismo va a ocurrir acá. Si en 12 meses se indemnizan 15 días, en 8 meses ¿cuántos días se indemnizarán? Y en eso consiste el ejercicio que ustedes ahí lleno me lo van a trasplantar a una hoja marcándome el nombre y me lo mandan. Entonces lo mandan a la plataforma marcado con el nombre, con los resultados
y ustedes llenan en su diapositiva los valores, que yo en la próxima clase miro si efectivamente están bien y me mandan lo sacan aparte, marcados con su nombre, en los valores, en los términos en que está allí. Básicamente esa es la clase del día de hoy. Toda persona que esté vinculada con un término definido o a término indefinido debe dársele preaviso de que el contrato no continúa o si continúa. En la próxima clase sí, ya entonces nos ubicamos en el cuento del salario, cómo se calcula el salario, la jornada laboral y empezamos a mirar y hablar de los recargos y todo lo que ustedes tienen a partir de la diapositiva 35. Bueno, compañeros, abrigo la esperanza de que hagan el trabajo. Yo pienso que es directamente que sea en la plataforma que lo mande. Corrijo, simple y llanamente por los nombres me mandan la diapositiva con su nombre, independiente. Sí, marcan su nombre, copian lo que hicieron, lo mandan en una hoja y marcan su nombre y me lo suben a la plataforma. Yo les voy a habilitar un link para que me suban el mismo día, por tarde a las 12, el ejercicio. Bueno, compañeros, gracias por todo, muy gentil, nos vemos en 15 días. Esta es la tercera nota del segundo corte.